Buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión mensual del Colegio Mexicano de Reumatología y me gustaría que lo primero que hiciéramos es guardar un minuto de silencio por la gente que perdimos el martes de la semana pasada. El primer punto en el orden del día es la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, para lo cual le cedo la palabra al doctor Leonardo Limón. Buenas noches. Siendo las 20 horas del día 26 de agosto del 2017 en el Salón Frida Kahlo del Hotel Marriott Reforma, tuvo lugar la sesión con una asistencia en el Hotel Marriott, 64 asistentes, en la vía Internet 131 personas, un total de 195 personas, entre socios y no socios. El doctor Daniel Jivillé dio la bienvenida a los asistentes y se inició la sesión bajo la siguiente orden del día: lectura y aprobación del acta del mes anterior, desahogo de los acuerdos generados en la sesión previa, informe del Comité Ejecutivo y asuntos generales. Se procedió a la lectura del acta de la Asamblea General anterior, llevada a cabo el 26 de agosto, como comenté, y los asociados del Colegio Mexicano de Reumatología la aprobaron por unanimidad. En relación al informe del Comité Ejecutivo, se publicó el posicionamiento del Colegio Mexicano de Reumatología con respecto al uso de biocomparables. Se encuentra disponible en línea el link en la página web del Colegio Mexicano. Se solicitó en ese momento de forma atenta la difusión entre el personal y los centros formadores. El 11 y 12 de agosto se llevó a cabo la reunión de residentes y profesores de reumatología. Asistieron 130 personas. Resultó un evento enriquecedor. El programa final del Simposio Binacional México-Canadá, el cual se llevará a cabo en Guadalajara, se dio el programa final, y para el Congreso en Chihuahua se hizo una atenta invitación para el envío de resúmenes. La plataforma cerrará el 30 de septiembre. No habrá prórroga para entregar los resúmenes, ya que la revista tiene también sus tiempos de edición. Se recibieron solicitudes para becas en la reunión anual del American College of Rheumatology, priorizándose las solicitudes de miembros colegiados que tengan aceptado un trabajo. No se considerará en esta ocasión a los residentes. Las solicitudes de becas se recibirán hasta el 15 de septiembre. El trabajo para la elaboración de las guías del tratamiento de lupus eritematoso sistémico continúa. La maestra Marcela López está integrando la información con todos los contribuyentes. Se espera que un borrador esté formado a finales de septiembre. Se llevó a cabo una reunión en Mérida para la elaboración de la actualización de las guías de tratamiento de artritis reumatoide. Se revisaron las preguntas de la actualización del 2014 para determinar si se modifican algunas, si se añadían o quitaban preguntas. Esfuerzo coordinado por el doctor Mario Cardiel. Se espera tener un borrador para fechas del Congreso de Chihuahua. Se han completado las reuniones con los investigadores beneficiados por el Fondo de Investigación, elaborándose los convenios y procediendo a su firma. La nueva convocatoria se emitirá en enero del 2018. En octubre se publicará el libro de texto de reumatología para médicos de atención primaria. Está en revisión por el doctor Manuel Miranda Limón, el doctor César Arce y el doctor Francisco Javier Aceres. Ya se están revisando las galeras y habrá versiones impresas y electrónicas disponibles a partir de octubre. Continúa abierta la convocatoria para vicepresidente y tesorero suplente, así como para maestro de reumatología hasta el 19 de noviembre. No se puede extender más por cuestión estatutaria. Sin tener más asuntos generales, se dio inicio a la sesión mensual académica coordinada por la doctora Mónica Vázquez del Mercado Espinosa y se dio por finalizada a las 22 horas, posterior a la cual hubo un vino de honor. Si alguien tiene algún comentario del acta, por favor, nos los hace saber. De otra manera, les ruego que levanten la mano en señal de aprobación. Gracias.
Les agradezco a todos ustedes que estén aquí. Sé que ha sido un día difícil, una semana difícil, en un mes difícil, y el hecho de que estén aquí es pues alentador para nosotros. Durante el último mes, las actividades del colegio se han centrado en, primero, la consecución del Simposio México-Canadá, que se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco, hace 2 semanas, y el cual contó con una asistencia de 226 personas, entre mexicanos y canadienses. Recibimos muy buenos comentarios acerca de este evento, tanto por parte de nuestros invitados mexicanos como por parte de nuestros invitados canadienses. Ayer SPARC, que es el Consorcio Canadiense para el Estudio de la Espondiloartritis, nos envió una carta de agradecimiento. Se completó el proceso de otorgamiento de becas al Congreso del Colegio Americano de Reumatología, que se va a llevar a cabo en San Diego en noviembre próximo, dándose 11 becas entre parciales y completas. Asimismo, ya se revisaron las galeras del libro de texto de reumatología para médicos de atención primaria y el libro ya se fue a imprenta para que en la sesión mensual del mes que entra, la sesión de octubre, se presente. Entonces todos saben que la sesión de octubre habitualmente es una sesión cultural en donde cenamos y hay algún evento cultural para festejar el Día del Médico. Entonces la presentación del libro va a ser nuestro evento acompañado de la cena, y para la cena también vamos a tener que pedirles que se registren porque hay un cupo limitado y los datos para registrarse estarán disponibles en la página web a partir del día de mañana. Vamos a regalar, dice la doctora Carrillo, algunos ejemplares del libro. Se llevó a cabo Promédica en Veracruz. Asimismo, se lanzaron las convocatorias para el Premio Donato Alarcón Segovia a la investigación básica de la investigación clínica en reumatología. La fecha límite es a mediados de noviembre, así que todos aquellos de ustedes que estén interesados en inscribir sus trabajos para concursar por el premio pueden hacerlo. La convocatoria ya se encuentra en línea. Y también se lanzó la convocatoria para la estancia corta, y esta está dirigida a reumatólogos jóvenes o residentes de reumatología, patrocinada por Pfizer y avalada por el Colegio Mexicano de Reumatología. La convocatoria también ya se encuentra en línea para aquellos de ustedes que gusten consultarla. El jueves de la semana pasada hicimos una inspección visual de las instalaciones del Colegio Mexicano de Reumatología para buscar daños secundarios al sismo el 19 de septiembre, en base a una serie de lineamientos que nos distribuyeron a todos en Morelos. La sede no cuenta con daños, o sea, hubo 2 daños que sospecho que ya estaban por ahí, que los empleados trataron de hacer parecer como que eran del sismo, pero no, afortunadamente no tenemos daños ni mayores ni menores en la sede del colegio. Por supuesto se cayeron cosas de estantes, cosas por el estilo, pero nada que lamentar. Como todos, algunos de los empleados del colegio sufrieron pérdidas y se les ha tratado de apoyar en ese sentido, materiales, sí. Se les ha tratado de apoyar en ese sentido. Dadas las circunstancias actuales, y yo sé que Leonardo acaba de leer que no íbamos a extender la fecha de recepción de resúmenes para el Congreso, pero dadas las circunstancias la vamos a extender hasta el 13 de octubre. No se puede extender más la fecha, ahí sí ya no vamos a tener margen de maniobra posterior al 13 de octubre, por lo que les pido encarecidamente que sometan los trabajos lo antes posible. Ya después del 13 de octubre las fechas, nuestro margen de maniobra, nuestra ventana se cierra debido a la publicación de la revista. Nada más. No sé si alguien tenga algún comentario para tratar en asuntos generales. Bueno, de no ser así, me gustaría iniciar con la sesión del día de hoy presentándoles al coordinador de la misma, quien es el doctor Hilario Ávila Armengol, reumatólogo conocido por todos nosotros, miembro del Colegio Mexicano de Reumatología y actualmente presidente de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral, AMOM. Actualmente el doctor Ávila es jefe de servicio de reumatología del Hospital Civil Dr. Juan I. Menchaca de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a quienes, tanto a él como a la doctora Clark, les agradecemos mucho su asistencia el día de hoy. Gracias.
Muchas gracias al doctor Daniel Givilé, al Colegio Mexicano de Reumatología por la invitación a participar. AMOM es la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral, y esta es la asociación o la parte que corresponde a agrupar a todos los médicos y personal no médico, pero que tiene interacción en los campos que tienen que ver con el metabolismo óseo. Evidentemente, la patología está fuertemente ligada a las acciones que tienen que ver con la reumatología, y existe una vinculación con el Colegio Mexicano de Reumatología. Por eso es que tenemos con mucha gratitud para el colegio la participación. Quisiera pasar a presentar a quien nos va a dar una plática realmente interesante, a la doctora Patricia Clark, que es reumatóloga, actual jefa de la Unidad de Investigación de Epidemiología Clínica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, donde es investigadora titular, coordina el área de Epidemiología Clínica del Programa de Maestrías y Doctorados en Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Evidentemente tiene un amplio currículum que por razones de tiempo voy a dejar hasta este momento, y solamente mencionar que el título de la plática que tenemos para esta noche corresponde a todo un proceso o un movimiento a nivel mundial, el cual tiene un alto impacto en general, y que la doctora Clark ha sido una de las notorias participantes en este grupo de colaboración de desarrollo de una herramienta que se denomina FRAX, la cual salió al público con un trabajo previo muy intenso a través el liderazgo del doctor John Canis de la Universidad de Sheffield en el Reino Unido. En el 2008 fue cuando salió al público en general, y estuvo hospedada este grupo de colaboración por solicitud de la Organización Mundial de la Salud en la Universidad de Sheffield un periodo de tiempo, y ya después ya no. Pero la doctora Patricia Clark fue una pieza vital, particularmente para México, pero lo está haciendo actualmente para toda Latinoamérica. Así es de que es un gusto y un orgullo presentar a la doctora Patricia Clark para que nos acompañe. Doctora Pati. Bueno, pues muchas gracias, es un placer estar con ustedes. Le doy las gracias al doctor Ávila, quien me ha presentado, y al doctor Givilé y a la doctora Sandra Carrillo por invitarnos a dar esta plática y poder llevarlos ahora un poquito a algún campo que, aunque es de la reumatología, no es necesariamente lo que a ustedes les enseñan a tratar en la residencia, o no sé, me puedo equivocar, pero me gustaría que levantaran la mano aquellos que ya conocen y utilizan FRAX. Bueno, pues ya ven que no son todos, son pocos, y si realmente viéramos también las personas que están por ahí con nosotros ¿cómo se llama?, viéndonos en el stream, también me gustaría saber quiénes conocen FRAX y quiénes no. Y FRAX, pues como decía el doctor Mengol, es una herramienta que tenemos para valorar, básicamente para estimar el riesgo de fractura por fragilidad en pacientes que pueden tener osteoporosis. ¿Y cuáles son los objetivos que vamos a tener en la siguiente charla? Primero, para irnos entrando en contexto, les voy a hablar de la definición y el impacto de la osteoporosis y de sus fracturas. Luego, cómo fue el desarrollo de este instrumento, del FRAX, los límites y fronteras que tiene este instrumento, y la implementación de esta herramienta en primer nivel de salud y las acciones tendientes a crear conciencia de las fracturas por fragilidad en México. La osteoporosis, como ustedes lo saben, se define se caracteriza por una disminución importante de la masa ósea, y que además tiene daño en su microestructura, y esto hace que haya fragilidad esquelética, lo que hace que nuestro esqueleto sea muchísimo más fácil o tendiente o prone a tener fracturas. Las fracturas por osteoporosis pueden estar en cualquier sitio, aunque realmente son sitios de elección
y las que se suceden con mayor frecuencia en la vértebra, en el antebrazo distal, la fractura de Colles, en el húmero proximal y en la cadera. Hace muchos años, en 1994, el doctor Canis, que es el mismo médico que hoy fue la cabeza de esta clasificación y la cabeza también de FRAX, hizo los criterios de clasificación de osteoporosis a través de la densitometría, porque por ahí de los 90, finales de los 80 y 90 se inició esta herramienta que fue la densitometría. Y entonces las categorías de diagnóstico son la osteoporosis, y tenemos menos 2.5 desviaciones estándares en un T-score, tomando como referentes a los jóvenes entre los 20 y los 35 años de edad, a la masa ósea baja, que también es conocida o fue conocida como osteopenia, que se encuentra entre el -1 y el -2.4, y por arriba de esto lo que es la masa ósea normal. Y dentro de este diagnóstico, la osteoporosis establecida es aquella que además tiene una fractura por fragilidad. En este momento, en 1994, esto aplica solo a las mujeres posmenopáusicas, solo al DEXA central, y no aplica a ninguna causa secundaria de osteoporosis. En el mundo, fíjense ustedes que ocurre una fractura por osteoporosis cada 3 segundos y una vertebral cada 20. Del 20 al 25% de las mujeres caucásicas y de los hombres mayores de 50 años va a sufrir una fractura vertebral, y en México cualquier mujer después de los 50 años puede tener una fractura de sus vértebras, el 19.2% en un estudio transversal que nosotros encontramos en población, y de los hombres en el 9.8%, y además también las mujeres y los hombres pueden sufrir una fractura vertebral, una fractura de cadera. Una de cada 12 mujeres y una de cada 20 hombres va a sufrir una fractura de cadera después de los 50 años, y estos ya son nuestros datos de epidemiología de México. Para ponerlos en contexto, me gusta esta diapositiva en donde vean ustedes que híjole, cada rato se mete esto, caray. Bueno, las fracturas osteoporóticas, como ven ustedes, fueron 1.5 millones de fracturas por ahí de los 90, y nada más para ponerlos en contexto, vean ustedes el infarto en miocardio, 513,000 casos, el accidente vascular en 228,000, el cáncer de mama en 184,000 por año. Así es que si estas 3 patologías las metemos dentro de la primera columna de fractura por fragilidad, nos caben bien, y entonces estamos viendo, sin de ninguna manera quitarle la importancia a cada una de las patologías, que las fracturas por fragilidad son realmente muy importantes. Y además se dice también que hay un cambio importante en las fracturas por fragilidad, ya que en los Estados Unidos, en Canadá y en Europa estas fracturas fueron muy importantes en el año de los 90, como pueden ver. Después, para el año del 2025 aumentan, pero empiezan a aumentar más en Oriente Medio, en Asia, en Latinoamérica y en África. Y ven ustedes, para el año 2050 realmente son en estos nuestros continentes, en donde está Latinoamérica, en donde se van a ver con mayor frecuencia las fracturas por fragilidad. ¿Y dónde lo hacemos? Hágalo. Me van a desactivar el Wi-Fi, para que no me siga saliendo. Ok. Mil gracias. Como pueden ustedes ver, unos años más tarde se hicieron estos estudios. Este es en Canadá, pero lo mismo se reportó en Estados Unidos, y vean ustedes cómo se disminuye de forma importante ya las fracturas en los últimos años. Pueden ustedes verlo aquí, y pueden ver aquí cómo van en disminución las fracturas de cadera, aunque las crudas van aumentando, y eso es lógico por el aumento de la población mayor de 65 años, pero la tendencia era la disminución. Pero esto, desafortunadamente, ya mismo en Estados Unidos no es así, porque ven ustedes esta gráfica muy reciente del doctor Lewicki, que el año pasado nos presentó en el American Society of Bone and Mineral Research, en donde estamos viendo esta tendencia que había realmente las fracturas de cadera hacia abajo, pero se detiene más o menos por ahí. Y vean ustedes también el diagnóstico de osteoporosis llegó a su pico por ahí del 2009-2010, lo mismo que la utilización de la densitometría, pero empieza a disminuir tanto el diagnóstico como la densitometría, y entonces esta tendencia, que era una tendencia a la baja y debía de haber seguido
curso, resulta que se forma esta línea horizontal y estamos viendo que ya no hay tal disminución de las fracturas. Para ponernos en contexto nuestro, nosotros publicamos hace algunos años, en el 2011, la incidencia de las fracturas de cadera con una proyección al año 2050. Y vean ustedes aquí que nosotros en el 2005 vemos que teníamos o estimamos 29.732 fracturas de cadera en ese año, que serán 155.974 en el año 2050. Ahora bien, esto es si no tomamos la tendencia secular, pero este fue un estudio que hicimos en 5 años y tomando la tendencia secular del 1% por año, vemos que se van a incrementar a 226.886, esto quiere decir, se incrementan en el 46%. Otro tipo de fracturas no son tan fáciles de estimar en México, pero vean ustedes que las de vértebra y sobre todo las clínicas están subdiagnosticadas casi en todos lados, se diagnostica si acaso el 30% de ellas y realmente vemos que en la muñeca sí tenemos una importante incidencia de fracturas, lo mismo que en la cadera. ¿Cuáles son sus consecuencias? Bueno, un exceso de mortalidad y morbilidad, un aumento doble de mortalidad y en el impacto económico, destitución, que quiere decir en español destitution, que es de pauperación. Esto quiere decir que los individuos bajan en su nivel socioeconómico después de enfrentar los gastos de los pacientes que tienen fracturas por fragilidad. Otra de las consecuencias son las refracturas y el exceso de costos institucionales para el sistema de salud y para el bolsillo de los pacientes. Aquí ven ustedes en este gráfico, están viendo cómo esta es la mortalidad que tenemos normalmente, los individuos tanto en hombres como mujeres, y esta es la mortalidad que se sucede o se espera o es excedida por la fractura de cadera. Y nosotros sabemos en el estudio de ICUROS, que es el único estudio prospectivo de fracturas en Latinoamérica del que nosotros en México tomamos parte, en un prospectivo de 18 meses, sabemos que la mortalidad en México es del 31.1% más alta que la de otros países y vean ustedes, esta gráfica nos está indicando lo mismo, que los pacientes con fracturas tienen un exceso de mortalidad. Lo mismo sucede, este estudio de ICUROS nos permitió ver la calidad de vida de los pacientes en donde se preguntaron varios cuestionarios, y entre ellos tenemos el EQ5D que les estoy presentando y que lo vimos en varias ocasiones, en el 0 que quiere decir antes de la fractura, en el estadio 1 en el momento 7 días después de la fractura, en el estadio 2, 4 meses después y en el estadio 3, 12 meses después. Ustedes pueden ver que en casi todas las fracturas, todas ellas en su inicio, están desde luego en disminución del 1 porque es lógico por la edad de estas pacientes, pero ninguna de ellas, a excepción de la muñeca, realmente se retoma las actividades de la vida diaria o se retoma la calidad de vida como la tenían anteriormente, y eso mismo estamos viendo en donde vimos los dominios afectados, y vean ustedes que definitivamente, bueno, pues la calidad de vida es afectada de forma muy importante. El instrumento para estimar el riesgo de fracturas por fragilidad, que se llama FRAX, ¿cómo fue que nació? Después de 1994, así dice la historia, cuando el doctor Canis hace esta clasificación por medio de la densitometría. Ese mismo ya existía, desde luego, por parte del doctor Cummins en el estudio de osteoporosis de mujeres, que es un estudio muy grande en los Estados Unidos en 1985. Ya conocíamos que los factores de riesgo tenían que ver con las fracturas. Y vean ustedes que en esta diapositiva se ve claramente que aquellos que tenían más densidad ósea y menos factores de riesgo tenían desde luego menos fractura de cadera, y aquellos que tenían menos densidad ósea y más factores de riesgo tenían muchísimas más fracturas. En base a eso, y a un estudio de CIRIS que fue un tiempo después, en donde estamos viendo que este número mágico que nos habían dado de osteoporosis menos 2.5 desviaciones estándar de T-score, pues vean ustedes que las fracturas se presentan desde la normalidad y también en aquellos pacientes que se dice que tienen osteopenia o masa ósea baja. Hoy por hoy el 50% de las fracturas se suceden en aquellas pacientes o hombres o mujeres que tienen densidad ósea baja sin llegar al criterio de menos 2.5. Este es nuestro estudio LABOS de fracturas vertebrales, y vean que el 51.6% de la muestra tuvo fractura de vértebra con
masa ósea baja sin llegar al criterio de menos 2.5. De ahí surge el FRAX, de la importancia de poner a los factores de riesgo dentro de nuestra visibilidad y darles un peso específico. Entonces, el modelo de riesgo de la Organización Mundial de la Salud, en aquel momento el grupo de Sheffield formaba parte de la Organización Mundial de la Salud y se hizo a través de un sistema basado en el riesgo de fractura a 10 años. Y para hacerlo se estudiaron cohortes de varios países del mundo para definir un grupo de factores clínicos que estuviesen bien validados, por lo cual se encontraron más de 50,000 sujetos y con fracturas de 240,000 observaciones, 59,000 fueron los casos con 240,000 observaciones año personas, y en estos pacientes con osteoporosis, estos 50,000, más de 59,000 encontraron 3,495 con fracturas con fragilidad. Lo que hicieron fue hacer una construcción de modelos en ese momento con y sin densidad mineral ósea para realizar el diagnóstico basado en los riesgos específicos de los países y los tratamientos basados en los costos locales y en los modelos de costo-efectividad que nosotros no tenemos todavía, no estamos trabajando en él, pero algunos países sí ya tienen sus modelos de costo-efectividad. Y entonces incluye 7 factores de riesgo clínicos validados, que son la edad y el sexo, y a estos la fractura previa por fragilidad después de los 50 años, o sea que el individuo que se está tamizando haya tenido una fractura por fragilidad después de los 50 años. Se pide el peso y se pide la talla, y con esto se hace el índice de masa corporal. Se cuestiona se pregunta si hay antecedente del uso de corticosteroides, osteoporosis secundaria, antecedente materno o paterno de fractura de cadera, tabaquismo activo, ingesta de alcohol, 2 unidades en las mujeres, 3 unidades en los hombres, y pueden poner o no pueden poner, si tienen o no tienen el estudio de densitometría, este es adicional, lo que encuentran de densitometría en el cuello femoral. Esa es una de las grandes de los grandes aciertos del FRAX. El FRAX no requiere tener a la densitometría para estimar el riesgo de fractura. Lo que hace la densitometría es más preciso el estimado. Vean ustedes que nosotros somos un país. ¿Cuántos tienen densitometría aquí? Levanten la mano los que tienen acceso a la densitometría. Pues la mayoría no tiene, ¿verdad? Entonces lo podemos usar sin densitometría. México es uno de los países que menos densitómetros tienes, ¿no? Bueno, si vamos a la medicina privada encontramos muchos densitómetros, pero realmente la mayoría de las fracturas van a las instituciones públicas y en las instituciones públicas no tenemos densitometría. Este modelo de predicción está basado, cuando sea posible, en las tasas de incidencia de fractura, país o etnia específicas. El FRAX se calibra para cada uno de los países. Los umbrales de intervención deben de ser también determinados en cada país, y las recomendaciones de tratamiento deberán hacerse desde luego a través del riesgo absoluto de fracturas. Y vean ustedes, este es el instrumento. Este instrumento está gratuito desde el 2008 en el internet. Ustedes nada más googlean FRAX y en ese momento sale esta hoja de recepción. El que están viendo aquí es el doctor Canis, casualmente. Ustedes buscan en herramientas de cálculo, llegan a América Latina, buscan México, le dan un clic y aquí tienen ustedes a México. En México lo que hacen es poner, como les decía yo, su edad. Pueden o no poner la fecha de nacimiento, el sexo, el peso, la estatura, para que nos dé el índice de masa corporal que estamos viendo aquí abajo, que lo calcula, y después pregunta la fractura previa, los padres con fractura de cadera, si es fumador, si ha utilizado glucocorticoides, si tiene artritis reumatoide, osteoporosis secundaria y alcohol de 3 o más bebidas al día, y opcionalmente en el número 12, si tienen ustedes el DNO, pueden ponerlo. Cuando le dan el clic en calcular, les va a salir esta pequeña cuadrito rojo, en donde vean ustedes que en la parte de arriba les va a salir lo que es la fractura mayor y abajo la fractura de cadera, y lo que sale aquí es el riesgo absoluto de fractura, que es diferente. ¿Quién me dice? ¿Quiénes son residentes? Levanten la mano. ¿Cuál es la diferencia del riesgo absoluto y el riesgo relativo?
nunca vayan a la maestría de ciencias, siempre a la maestría de epidemiología clínica si alguno quiere hacer maestría, se los aviso desde ahorita. El riesgo absoluto es el mismo riesgo que tengo yo contra mí mismo, el riesgo relativo es el que tengo en un estudio comparativo. Cuando yo comparo dos grupos, saco el riesgo relativo. En un ensayo clínico, si yo estudio una molécula versus placebo, el placebo es mi referente, es mi grupo control, y el riesgo relativo va a ser entre estos dos grupos. Cuando lo que utilizo es el riesgo absoluto, lo que estoy utilizando es mi riesgo, y para esto tengo que incluir medidas como la sobrevida en mi país y la epidemiología de las fracturas por cadera. Este número mágico es lo que nos lleva a saber si intervenimos o no intervenimos a un paciente casualmente. ¿Y cómo sabemos? Pues tuvimos que entonces trabajar en lo que son los umbrales de evaluación y los umbrales de intervención. Estos ya están publicados el año pasado y estos umbrales se derivan por varios métodos. Los umbrales fijos, que son aquellos que, por ejemplo, en Estados Unidos se usan. Si alguno de ustedes ha leído esa publicación que dice de Thorstone, que dice 3% y de pronto todo el mundo se aloca y cree que es 3% de cadera y si tienen más de 3% lo tratan, pues esto es por un estudio de costo-efectividad y únicamente se utiliza en los Estados Unidos de América. Nosotros lo que hicimos fue hacer los umbrales edad dependiente. La probabilidad de intervención se ajusta de forma específica a la edad en ambos sexos. Esos son los que nosotros sacamos. Vean ustedes, por ejemplo, los umbrales fijos, como les decía, lo tienen, por ejemplo, en Estados Unidos el 9.3, en guías intercolegiadas de Escocia el 10%, en Canadá el 9.3, en algunos en Estados Unidos la fractura de cadera mayor al 3%, etcétera. Pero nosotros realmente lo que vamos a utilizar, les voy a enseñar ahora mismo, son los umbrales que son edad específicos. Nosotros lo que seguimos fue justamente la metodología que se siguió en Inglaterra. ¿Y por qué en Inglaterra? Porque Inglaterra es muy similar a nosotros, parece mentira, tiene un poquito más de cadera, de fracturas en términos generales de fragilidad que nosotros, pero también tienen pocos densitómetros. Entonces, nosotros determinamos, con esta metodología se determina que si una mujer que tiene una fractura por fragilidad a determinada edad es elegible para tratamiento. Si ustedes leen las guías de tratamiento y diagnóstico de osteoporosis, cualquier mujer o hombre que ha tenido una fractura por fragilidad debe de tratarse. Entonces, eso nos indica que vamos a tener nuestro primer escenario de tratar y no tratar a través de estos umbrales, una mujer o un hombre que haya tenido una fractura de cadera. Y después les voy a enseñar cómo se sacan los otros dos umbrales. Aquí a la izquierda tenemos los umbrales de evaluación y a la derecha los umbrales de intervención. Estos ya son umbrales para nuestra población mexicana. Vean ustedes, son como semáforo, ¿no? El verde es no tratar o no intervenir, el rojo es intervenir. Y si ustedes se fijan, esta línea que ven que nos divide en los umbrales de intervención entre lo que es tratar o intervenir y no tratar o no intervenir, es este escenario que les acabo de poner, mujer y hombre con una fractura previa dentro de los 7 factores de riesgo que tomamos en FRAX. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros estimamos desde los 40 años hasta los 90 años el riesgo absoluto que tiene una mujer y vean ustedes, obviamente el riesgo va aumentando de acuerdo a la edad. ¿Cómo se hacen los umbrales de evaluación? Los umbrales de evaluación son los que están aquí a mi izquierda y me imagino que a su derecha, sí, no, a su izquierda también, en donde vean ustedes que lo que aparece es una franja anaranjada. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen la posibilidad de tener un densitómetro, pueden tener una predicción o un estimado mejor. ¿Por qué? Porque entonces ustedes lo que hacen es, a este que vieron ustedes aquí, que era nuestro umbral inicial de tratamiento, lo que hacemos es que volvemos a estimar todos los riesgos quitando la fractura de cadera y entonces eso nos da que es el de abajo, que sería el límite inferior, y después a nuestro umbral A, que fue el umbral de la mujer con fractura, lo multiplicamos por 1.2 veces y entonces tenemos el umbral superior. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un caso, vamos a verlo más adelante, y entonces lo ponemos aquí y si cae en esta franja amarilla, quiere decir que debemos de enviar al paciente a densitometría. ¿Cuál es la importancia de este instrumento? Se encuentra calibrado para 62 países y más de 120 guías o artículos de posición mencionan al FRAX.
En nuestras guías de Cenetec, en nuestras guías AMON y en las nuevas guías que tenemos de Senaprece para primer nivel de atención, tenemos incluido el instrumento del FRAX. ¿Cuáles son sus límites? Bueno, tendríamos que preguntarnos si el FRAX es un buen instrumento de escrutinio a nivel de poblaciones sin la densidad mineral ósea, si permite ayudar la decisión clínica en una consulta de especialidad, como por ejemplo los reumatólogos y no los médicos de primera atención, si es un instrumento diagnóstico o si el FRAX nos permite identificar a población vulnerable para intervención y no cumple con el criterio, que no cumpla con el criterio diagnóstico del menos 2.5 en su T-score. ¿Por qué es importante evaluar el riesgo de fractura? Bueno, porque quiero decirles que la mayoría de los pacientes cuando tienen una fractura no han sido tratados. Eso es lo de menos. El 80% de los pacientes que tienen una fractura por fragilidad siguen sin tratarse, o sea, no les dan tratamiento. Y vean ustedes, lo vimos anteriormente, el impacto social, económico, individual y en sistemas de salud. Nuestro país gasta también terriblemente en fracturas de cadera. Nosotros estimamos en un estudio de costos que nada más el costo directo de las fracturas de cadera hace ya 10 años costaba más de 97 millones de dólares, que fue el mismo costo que se utilizó por la insulina en los insulinos dependientes. Y luego vean ustedes que por el otro lado tenemos hoy tratamientos farmacológicos más que probados que tienen una extraordinaria eficacia antifractura. Entonces tenemos medicamentos para tratar y no estamos tratando y los pacientes están fracturando. ¿Ya no quiere pasar? Ahorita viene, ¿eh? Se pasmó. Pasmada su presentación. O sea, debe ser su portal. Vale. A ver si no se atora. Si no la traemos aquí, ¿eh? Ya vamos preparada con todo. Es como del script. Bueno, pues mientras nos componen, ¿alguien tiene una pregunta? Mientras tanto, de los que están aquí hasta donde vamos. O soy muy clara, o no entendieron nada, o no les interesó. ¿Algún palero de perdiz, no? ¿Ay? Ya tengo un palero, Hilario. Ya, sí. Aprovechando nuestra casa, que es el Colegio Mexicano de Reumatología, ¿cuál es tu opinión al respecto de qué está ocurriendo en el manejo de la osteoporosis en los pacientes reumatológicos? Pues yo les quisiera preguntar a ustedes, ¿cuántos de ustedes están tratando las pacientes que tienen con esteroides? 1, 2, 3. Ahí muy débilmente como que levantaron unos, ay, yo también, ¿no? Bueno, los que no, o sea, digo, no es pecado, la verdad, ¿no? Pero mi impresión es que también, desafortunadamente, los reumatólogos no están tratando adecuadamente a los pacientes que se les da esteroides, son pacientes que tienen un riesgo alto. Algún día platicaremos de la osteoporosis secundaria a medicamentos. Y la verdad de las cosas, sí, yo siento que se tarda, pero además también creo que ustedes tienen la gran responsabilidad, porque los reumatólogos vemos, creo que cuando están ustedes en centro médico y en el hospital infantil, en el hospital, bueno, están en el infantil, los que se hacen reumatología pediátrica, todos están acá en el lupus, en las inmunoglobulinas, ya saben, ¿no? Eso no les va a dar de comer cuando se vayan ustedes a su consulta privada. Esto sí les va a dar de comer, pero me invitan poco, ¿ya ven? Entonces, aquí, pues sí, aquí la ciencia es padrísima, ¿no? Pero la papa está aquí. Y también es ciencia,
es una ciencia completamente diferente. Pero bueno, entonces, regresamos al instrumento del FRAX. Fíjense que al hacer viendo cuántos instrumentos teníamos para evaluar el riesgo, encontró Rubin, que hizo un estudio de revisión, 48 instrumentos en la literatura, pero nada más 20 tienen validación externa. De esos, nada más 6 se habían utilizado en más de una población. Solo 3 se han validado en poblaciones. Uno que es el de Garvan en Australia, que es únicamente para mujeres. El segundo, que es el Q-Factor, que únicamente está en el Reino Unido. Y el tercero es el FRAX, ese instrumento que nosotros validamos, que tiene pues la gran ventaja, como ustedes pueden ver, de ser validado en muchos de los países y ser utilizado de forma muy fácil y de forma gratuita. Entonces, ¿qué es lo que yo les quisiera dejar como mensaje? Pues que tienen que identificar individuos de alto riesgo susceptibles de intervención. Entonces, por un lado tenemos a los factores de riesgo, que lo están viendo, el índice de masa corporal, la fractura previa, a los padres, el tabaquismo, los glucocorticoides, artritis reumatoide, osteoporosis secundaria y alcohol. A eso ustedes le suman su edad y sexo, y a eso les va a dar igual a la probabilidad de fractura a 10 años, ya sea de una fractura de cadera o ya sea de fracturas mayores. Si a esto, si usted tiene la posibilidad de hacer una densitometría, le van a aumentar la DMO de cuello femoral, van a tener una mayor precisión del estimado, pero no es necesaria. La probabilidad de fractura toma en cuenta el riesgo de fractura, como les había dicho, y el riesgo de muerte. Y ambos desenlaces, tanto el riesgo de muerte como el riesgo de fractura, se ven afectados por la edad, a mayor edad, mayor fractura, menor densidad mineral ósea. El índice de masa corporal, a menor índice de masa corporal podemos tener una mayor frecuencia de fracturas, y a menor densidad mineral ósea tenemos un aumento también de las fracturas. Vean ustedes cómo andamos en el mundo. En México andamos viendo estos estimados más o menos dentro de las fracturas intermedias. Aquí ya no puedo, ¿verdad? ¿No hay flechita? Sí, no, ya no se ve la flechita. ¿Sí se ve? Bueno, hagan como que la vieron. Ahí en México estamos más o menos en la mitad. Y vean ustedes, ahora lo que quisiera es ejemplificarles qué sucede de estos factores de riesgo, y vean la parte más baja, ¿no? En el E, F y G, vean ustedes la edad. Los 3 casos tendrían 75 años, y su T-score del cuello femoral en los 3 serían en 2 de los primeros de menos 1.5 y en el último de menos 2.4, ¿cierto? Pero el primero tuvo una fractura previa y los otros 2 no. Y vean ustedes los estimados. El primero de 75, con masa ósea baja porque no tiene osteoporosis y que además no tiene fractura, tiene un riesgo de 15.2. El de 75 años, que sí tuvo una fractura, desde luego tiene un riesgo con la misma densidad mineral ósea de 26.4%, y el último, que sí tiene y sigue estando en masa ósea baja, menos 2.4, que tuvo fractura previa, aumenta su probabilidad a 40.9. Vean ustedes este masculino que tiene 70 años de edad, que pesa 70 kilos y tiene una talla de 1,70 y un índice de masa corporal de 24. En este caso, tuvieron fractura de los padres, fuman, toman. Aquí no tuvieron osteoporosis secundaria. Uno sin densitometría tuvo un riesgo absoluto a 10 años de 9.4. Y el otro, que tenía una densitometría con una masa ósea baja de 1.9, sube a 14. Es donde yo les digo que el estimado aumenta de forma importante en esta fracción de pacientes en donde tienen masa ósea baja, no llegan a osteoporosis y pueden tener algún factor de riesgo. En los otros vemos que los 2 tienen osteoporosis secundaria y uno tiene 14% de riesgo absoluto, no tiene T-score, y el que tiene el T-score de 1.9 no aumenta demasiado y tiene 14. Si ustedes se fijan, nuestros primeros casos, si tuviéramos densitometría, hacemos primero nuestro FRAX, vemos que caen dentro de la franja amarilla, y entonces a ese paciente lo enviamos a hacerle su DMO, y en el segundo caso llega la DMO, lo recalculo y es un paciente que tengo que tratar. No
es perfecto. Ningún instrumento es perfecto. ¿Por qué? Porque tiene varias críticas, pero de no tener nada, tener algo que nos permite tamizar, es mejor algo que nos permite tamizar. Ven ustedes que una de las situaciones, por la misma facilidad, es nada más preguntar dicotómicamente, sí o no, el uso de glucocorticoides, alcohol y tabaco, y nosotros sabemos que todos estos tienen que ver con la dosis de respuesta. Por ejemplo, no es lo mismo los glucocorticoides darles una dosis baja que una dosis media o que una dosis alta. Como ustedes pueden ver, aquellos que tienen una dosis baja, que son menos de 5 miligramos de meticorten, vean ustedes que tienen menos, tienen probabilidad de fractura, pero cuando ustedes aumentan a mayor de 7.5, en ese momento aumentan sus factores, y si aumentan un poco más la dosis suelta, pues desde luego que van a tener muchas más fracturas. Entonces, es una consideración, por ejemplo, para nosotros reumatólogos o para aquellos que tratan pacientes con esteroides, el poderlo utilizar. Ahora, si ustedes van en línea y se fijan, hay un pequeño patch que les permite ver y aumentar el riesgo a 0.5 de acuerdo a la dosis que se están utilizando de corticosteroides. En la ingesta de alcohol nos sucede exactamente lo mismo, sin ni con DNO, y vean ustedes las fracturas que se suceden, y bueno, pues desde luego los factores, vamos, la ingesta de alcohol va aumentando. Si aumenta la ingesta de alcohol, pues aumentan las fracturas, y lo mismo sucede con el fumador activo. El riesgo se deriva de estos dos metaanálisis, en donde sabemos que hay más riesgo en los hombres que fuman y que también existe alguna evidencia de dosis respuesta en los fumadores. Otra de las críticas es la fractura previa. La preguntamos, pero no es lo mismo tener una fractura vertebral que tener 2 o 3 o más fracturas vertebrales, o una vertebral y alguna otra fractura. Aquí nos ejemplifica de la misma manera el número de fracturas previas, lo pueden ver 0, 1, 2 y 3. Todos estos autores han visto los riesgos en donde sin ninguna fractura tenemos 1, y vean ustedes cómo van aumentando 3.2, 5.4, 10, etcétera. Entonces, también tener cuidado si ustedes hacen una radiografía y ven 2 o 3 aplastamientos vertebrales, es un paciente va a tener mucho más riesgo de tener osteoporosis y una nueva fractura. Riesgos que no se encuentran considerados en el FRAX, que son muy importantes: la propensión a las caídas. Algunos piensan que los marcadores bioquímicos de remodelación ósea son importantes, otras causas de osteoporosis secundaria o otros hitos de medición, o la inclusión del ultrasonido óseo. Para esto, el doctor Milton hizo un estudio en donde él primero puso en la parte de arriba los componentes del FRAX, como pueden ver, la fractura previa, artritis reumatoide, etcétera, y luego hizo en un grupo ahí en la Clínica Mayo las extensiones potenciales del FRAX, que incluyeron osteoporosis adicional secundaria, las caídas en el año pasado, el riesgo de caídas, tratamientos concurrentes, meter la densitometría lumbar o alguno de los biomarcadores. Después de hacer el análisis, resulta que realmente el haber aumentado estos factores de riesgo no aumenta de forma significativa o importante la predicción que puede tener este instrumento de tamizaje. Y ahora quiero platicarles ya por último una cosa muy interesante que me da una gran pena saber que van a editar un libro para Primer Contacto, y muy seguramente no esté esto, pero en fin, en el próximo. Nosotros lo que hicimos, vean ustedes que pues ustedes comprenderán que no solo no tenemos densitómetro, en primer nivel no tenemos internet, ¿cierto? Entonces, pues nosotros nos tomamos a la tarea de llevar el instrumento FRAX a primer nivel de atención. Esto ha sido un trabajo que estamos haciendo desde hace 4 años, tocando puertas, y el primero que fuimos a ver fue el doctor Curi en la Secretaría de Salud, en prevención, y de ahí él nos hizo el favor de abrirnos las puertas y enviarnos a Senaprece al programa del adulto mayor. El programa del adulto mayor en aquel entonces no tenía realmente ninguna enfermedad que fuera característica o específica del adulto mayor, y hoy por hoy la osteoporosis es la primera enfermedad que se encuentra en Senaprece que es específica del adulto mayor en el programa de adultos mayores. Y las 10.000 unidades de Primer Contacto que tiene la Secretaría de Salud, ninguna de ellas tiene internet. Entonces lo que nos tomamos a la tarea fue adaptar nuestro FRAX para el uso de papel en el primer nivel
de contacto en México. Y vean ustedes, entonces nosotros, ven ustedes a mano izquierda, hicimos el cuestionario, y este cuestionario es el mismo cuestionario Frax en línea, pero ahora lo tenemos en papel, y luego hicimos en la siguiente tabla, pues todos los riesgos los pusimos en la tabla para que nuestros médicos de primer contacto, a la hora de sumar el total de sus puntos, pudiera venir acá y ver algo, el riesgo alto o bajo. Como ustedes comprenderán, en estas 10,000 unidades de atención primaria, pues tampoco hay densitometría, ¿verdad? Entonces lo que nosotros utilizamos únicamente es la intervención y no intervención, que son nuestros primeros, digamos, el primer umbral que tenemos. Después de realizar esto, por suerte pudimos desde el año pasado, en el 2016, ponerlo ya a prueba en el Sistema de Información de Salud, en el SIS. Entonces el Frax hoy se encuentra en SIS y está siendo probado en 10,000 unidades de prevención. Para esto hemos hecho una serie de webinars para todos los médicos de primer contacto. Hemos tenido también mucho trabajo con todos los administradores y con la gente que se dedica a políticas de salud, para que pues ellos vayan realmente abriendo también un poquito. Esto no es fácil, es toda una cascada, pero para que vayan abriendo ya también el conocimiento, y en un determinado momento esto nos permite hacer un caso y que entonces se puedan tener los medicamentos para primer nivel de atención, y el médico de primer nivel de atención o primer contacto pueda tratar una osteoporosis y con ciertos criterios de falla terapéutica se envía a segundo nivel de atención. Aparte de hacer esto en papel, también hicimos esta guía de consulta para médicos de primer contacto, que pueden ustedes encontrar en Senaprese. Únicamente le hacen un clic y bajan la guía. Y esta guía tiene el diagrama de flujo para los médicos de primer nivel, para los que pueden, utilizando su Frax, qué es lo que tienen que hacer y cuándo tienen que tratar, cuándo tienen que enviar a densitometría y cuándo no deben de tratar. Avanzamos un poco más también en la norma oficial mexicana. Si ustedes les gustaría, pueden ingresar ahorita al diario oficial, está publicada por 60 días. Todos los médicos pueden revisar nuestra norma oficial mexicana y decidir si están de acuerdo o no están de acuerdo con ella, si tenemos alguna imprecisión que a alguno de ustedes les gustaría hacer. Entonces es el momento de hacerlo, son 60 días para poder leerla y ver qué es lo que sucede con ella. Después de 60 días, con aquellas sugerencias que nos lleguen de los médicos que la lean, veremos si proceden o no todas ellas, y entonces se procederá a la publicación ya de la primera vez de la norma oficial de osteoporosis. Entonces, ¿qué podemos concluir? Ese es el trabajo, la última parte que tenía yo que hacer, el comercial de en qué vamos, pero entonces vamos a concluir, y el Frax es un instrumento de evaluación de riesgo, no de diagnóstico. Es realmente importantísimo en el primer nivel de atención y permite de forma sencilla seleccionar pacientes con riesgo alto basado solo en los factores de riesgo clínicos. Cuando la densitometría es disponible, pues agrega precisión el riesgo y permite la reclasificación de los casos, y esta es también una buena práctica en sus consultas privadas, porque los que tengan internet en su consulta privada pueden hacerlo en exactamente 60 segundos y de forma muy ordenada hacer los estimados de riesgo para tratar a sus pacientes. En México utilizamos los factores de evaluación e intervención edad específicos, identificamos grupos vulnerables y puede disminuir desde luego la utilización de este instrumento los costos de envío a densitometría y los costos exagerados por fracturas. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Patricia Clark, y abro el foro de preguntas para todos aquellos interesados en tratar de discutir algunos de los aspectos que se hablan al respecto de esta herramienta. Yo quiero hacer un comentario en el sentido de que esta es una herramienta que tiene un valor extraordinariamente importante para los médicos de primera atención, de primer nivel de atención. Sin embargo, para los médicos especialistas que tratan pacientes que tienen riesgo de fractura, sigue siendo una extraordinaria herramienta por todos los argumentos que aquí se establecieron. Adelante, doctora. Muchas gracias, Patricia, por la presentación. Uno pensaría que viendo tantos factores de riesgo, algunos son modificables
y si uno pudiera en un corto o medio plazo modificar algunos, ya hablamos de tabaquismo, hablamos de alcohol, tal vez de peso, incluso pensar en quitar o disminuir el esteroide, pudiera tal vez ahorrarle al paciente pues bastantes años de tratamiento. ¿Qué tan factible es eso? Como de costumbre, todo esto tiene que ser en primer nivel de atención y también para todos los que están aquí en su nivel de especialidad. Si leen, por ejemplo, las guías, en las guías se dice todas estas medidas que tenemos que tener de estilos de vida para la disminución. Desde luego, los factores hay modificables y no modificables. No podemos modificar el sexo, no podemos modificar la edad, no podemos modificar la carga genética. Acuérdense que del 60 al 80% de nuestro hueso tiene un determinante genético, pero sí, desde luego, podemos ayudar con los estilos de vida, la actividad física, por ejemplo, que es importante a todas las edades y que además se va adecuando inclusive a los pacientes con fractura. La actividad física se va adecuando a su edad, a lo que pueden hacer y a lo que deben de hacer, pero es importante porque se ha visto que la densidad mineral ósea aumenta de 1 a 2% por año cuando se lleva un esquema de ejercicio, por ejemplo, ¿no? El disminuir el tabaco, desde luego, el disminuir el alcohol, como ven ustedes, no es el mismo riesgo no tomar alcohol que tomar 2 o 3 o más de 3 bebidas de alcohol diario. Desde luego, todos esos son importantes. La otra situación es la nutrición y desde los niños. Nosotros damos también en pediatría y a los pediatras cursos de salud ósea en pediatría, y una de las cosas más importantes es tener un pico de masa ósea grande, y esto se adquiere de los 0 a los 25 años, entonces los niños tienen que tener actividad física. En el caso de los niños sí tiene que ser de impacto, porque el impacto es el que permite desde luego el estímulo mayor musculoesquelético para que hagamos más hueso. Es muy importante la nutrición, desde luego, tener menos la obesidad, por ejemplo. Los pacientes, parecería mentira, pero los pacientes que tienen obesidad tienen mayor riesgo de tener fracturas. Los pacientes que tienen diabetes tienen mayor riesgo de tener fracturas por fragilidad. Entonces, si nosotros logramos realmente estar, diría yo, desde el primer nivel de salud en las escuelas y en todos lados, haciendo que nuestra población tenga pues toda esta disminución que tenemos de factores de riesgo por la mala nutrición, por los refrescos, etcétera, pues la verdad las cosas que pues sí disminuiríamos la carga de la osteoporosis, pero por lo menos dentro de nuestras consultas sí es importante hacer notar que los estilos de vida son importantes. Otra de las cosas que se recomienda antes de llegar a la terapia farmacológica, desde luego, es la vitamina D y el calcio, ¿no? El calcio como suplemento únicamente cuando no se toman los requerimientos que se requieren de calcio. Y la vitamina D después de los 50 o 60 años, esa, aunque es por fotos, realmente es nuestro mecanismo de la piel hace que tengamos vitamina D, disminuye de forma importante en los adultos mayores, y entonces ahí sí se requiere un suplemento de vitamina D, que aparentemente algo tiene que ver. Bueno, ustedes saben que en el hueso sí la vitamina D transporta, pero aparentemente también es un regulador de la inflamación y tiene que ver con muchas otras cosas además de con el hueso. Adelante. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. ¿Hay algún artículo que hable sobre el FRAX pueda ayudar para la decisión de dar un osteoformador o un antirresortivo? Esa es una. Y la segunda es, actualmente creo que, bueno, es como muy estricto el tema de los corticosteroides, a tal grado de que hablan de 2.5 miligramos de prednisona a 3 meses ya deben de dar un tratamiento. La verdad es que no tenemos tantos tratamientos, y sabiendo que los bifosfonatos no actúan a más de 5 años, ¿qué piensa? O sea, ¿qué podríamos hacer, como dice la doctora? O sea, si lo damos por ciertos tiempos, ¿no sería necesario dar uno? ¿O qué podríamos hacer? Sí, bueno, es un poquito más alta la dosis de 2.5, yo creo que 7.5, ¿no? Son 7.5, eso es lo que incluye el FRAX, son 7.5 miligramos por más de 3 meses en algún momento de la vida. La primera, el FRAX nos dice a quién intervenir y a quién no, muy claramente. La decisión de cómo no la da FRAX. Esa es una decisión individual de cada médico. El dar un osteoformador o bien un antirresortivo va a ser básicamente producto de el paciente, su clínica, su sexo, la edad que tiene el paciente, porque acuérdense también que al empezar a dar tratamiento para la osteoporosis, si no es una osteoporosis secundaria, por ejemplo, por un uso no continuo, sino de algún tiempo de esteroides, ahí hay que tener cuidado, porque es como la hipertensión, tomamos a los pacientes y
hay que seguirlos por mucho tiempo. Y se ven que en el momento en que disminuye el diagnóstico y empezamos a disminuir tanto el diagnóstico como el tratamiento, entonces, como lo acabamos de ver estos últimos años en las gráficas del año pasado en Estados Unidos, se van a detener las fracturas o van a ir a más fracturas. Durante, por ejemplo, este congreso mucho se habló, ¿no?, el mes pasado, de la importancia, por ejemplo, a nadie se le ocurre que alguien que tiene infarto de miocardio o alguien que tiene hipertensión, quitarle el antihipertensivo después de 5 años, ¿no? Entonces, pues a nadie se le debería de ocurrir igual, ¿no?, quitarle el tratamiento de osteoporosis a alguien. Pero sí estamos muy ahora en la situación del tratamiento secuencial. Tenemos muy buenos medicamentos, pero estos medicamentos, como tienen que ser a largo plazo, empezamos con unos, a lo mejor si la paciente es más joven y es mujer, empezamos con unos que son, bueno, algunos les llaman más blandos. Blandos quiere decir que, por ejemplo, demostraron eficacia antifractura en la cadera, o las mujeres que tienen un reemplazo hormonal, y después de los 75 años, cuando sí ya verdaderamente el riesgo de una fractura por fragilidad aumenta, entonces pues sí tenemos que irnos a otros antirresortivos, o tenemos ya también, vamos a tener tenemos ahorita una molécula que es un anticuerpo monoclonal, y viene la segunda que ya está casi aceptada, y también tenemos los osteoformadores, pero depende mucho de la clasificación. El osteoformador lo utilizamos básicamente cuando tenemos osteoporosis severa, que ya tenemos con una fractura establecida. Sí, me gustaría agregar ahí que FRAX está hecho para aplicarse en pacientes sin tratamiento, vírgenes a tratamiento. Para el paciente que ya recibió tratamiento, esto no aplica, porque tiene una modificación al riesgo absoluto, ¿cierto? O sea, tiene una connotación diferente, vamos a llamarlo de esa manera. Sí y no, porque ya han salido varias publicaciones en donde sí se puede utilizar el FRAX después de tratamiento. Una mujer fue tratada, le dieron bisofonatos durante un tiempo, dejó el tratamiento, aparece con el médico y es válido hacerle un FRAX, porque al final del día, si se va a tomar el estimado que tiene de densitometría, si se lo aumentó, por ejemplo, el tratamiento que tuvo, pues obviamente va a tener menor riesgo de fractura que si tuviera una densitometría más baja. Entonces ya cambió un poquito. Ese criterio. El problema quizás ahí también radica en el apego a tratamiento en el manejo de osteoporosis. Mucho de la información que tenemos habla que apenas el 10% de los pacientes concluyen 3 años de tratamiento completos. Estamos hablando de que los bisofonatos orales, que hay genéricos y que tenemos disponibles de uso de diario, muchos pacientes tienen periodos largos de falta de uso de este medicamento. Y recordar que los bisofonatos son medicamentos que se integran al hueso, propiamente dicho, pero su absorción es a través de la vía intestina, primero estómago, luego intestino, y esta es mínima cuando no se hace la forma correcta. Los otros tratamientos, hablando de moléculas, las diversas moléculas y opciones, como bien señaló la doctora Clark, esto va en razón de es decisión clínica y tiene que ver con aspectos de en qué momento se da al paciente, pacientes posmenopáusicas jóvenes, pacientes seniles o varones. Entonces, que también existe la osteoporosis del varón. FRAX no aplica para pacientes por debajo de los 50 años, debajo de los 40 años, tiene otra connotación, y bueno, habría que considerar que la recomendación no sirve para decir con qué tratar, sirve para decir a quién tratar, a quién deba de evaluarse completamente. Para eso sirve FRAX y para eso es muy importante. Y señalar que recuerden ustedes tratan pacientes reumatológicos. ¿Cuántos de los pacientes que ya tienen largo tiempo de manejo con artritis reumatoide o con lupus llegan a ver encorvados? Muchos de ellos están fracturados y no se han dado cuenta. Entonces, sabemos que hay un alto índice de fractura vertebral en las pacientes con uso de esteroides, pero los pacientes con artritis reumatoide se fracturan severamente o en número mayor en cadera. Y esto motiva una modificación en el aspecto de las diferentes aspectos que ya tocó la doctora Clark de manera muy importante. Entonces, creo que lo importante es detectar tempranamente y tratar, pero en nuestra área es obligado que tengamos que pensar en ello. Muchas gracias. Un comentario más. Sí. Digo, el problema también es que nos enfrentamos actualmente a una población
en donde ya tomaron muchos años bifosfonatos, ya quitaron el ranelato de estroncio, o sea, ya tenemos muy pocas opciones y las pocas opciones son caras. Entonces, ahí también sería de, ¿qué sigue, no? O sea, ¿qué le puedes ofrecer a un paciente cuando no tiene dinero, no tiene la economía y el paciente ya tomó 10 años un bifosfonato? Sí, hay muchas opciones, pero lo señaló la doctora Clark, cuesta muy caro tratar las fracturas. Y además, por eso no hay que dejarlos que se fracturen. Exacto, ese es el problema, cuesta muy caro. Hay que hacer el frax, hay que darles calcio, estilos de vida, nutrición, o sea, la mejor medicina del mundo se llama la medicina preventiva, esa es la realidad de las cosas. Ahora, sí hay maneras de tratar a pacientes que tienen muchos años, desde luego, ¿no? De los mismos bifosfonatos hay diferentes bifosfonatos por diferentes vías. Están estos nuevos anticuerpos monoclonales, desde luego el osteoformador, que el único que tenemos en México es la teriparatida, es carísimo, ¿no? Entonces, ahora también les digo una cosa, en las instituciones públicas los tenemos casi todos, ¿eh? Entonces, también eso es una ventaja, ¿no? Entonces, pueden ustedes diagnosticar y pueden prevenir, porque definitivamente, por ejemplo, en el ISSSTE tienen un buen armamentario, en el IMSS también lo tienen. Entonces, a nivel de institución pública tienen medicamentos para tratar la osteoporosis, tienen que buscarla, tienen que preguntarla y tienen que hacerlo. Doctora, adelante. Gracias. Buenas noches, felicidades. Gracias. Por haber hecho esa herramienta a nivel de escritorio, porque hay lugares en donde no hay internet y pues es importante. Gracias. Mi inquietud es la siguiente, en cuanto a la densitometría ósea, no sé si en sus estudios o de acuerdo a su experiencia, fue con el mismo densitómetro, con el mismo técnico, ¿existe alguna variedad o es independiente? Es una pregunta relevante. A ver, una cosa es cuando hacemos el diagnóstico, por ejemplo, desde el punto de vista de densitometría, viendo nuestros criterios de clasificación de 94 y tomando un menos 2.5 de T-score. Pero si nosotros vamos a seguir tratando a esta paciente, pues nosotros vamos a seguir dándole medicamento y queremos saber si aumenta o no aumenta. Aquí sí es muy importante utilizar el mismo equipo, porque, por ejemplo, si un año me traen un Dexacon G y el siguiente me traen un Dexacon Logic, ya no me sirvió, porque no son equivalentes, me tienen que traer siempre el Dexacon G. Lo ideal es que cada uno de los técnicos de densitometría también estén certificados. En AMON nosotros certificamos a los técnicos en densitometría y es bueno que se certifiquen para que realmente posicionen bien al paciente, y entonces empieza a ser muy importante tener estos técnicos certificados y mandarlos siempre al mismo sitio, porque nosotros queremos seguir al paciente y queremos ver realmente cómo va su densitometría, si disminuye, si se queda igual o si aumenta. Claro, porque tengo entendido que estas densitometrías deben de ser comparativas, pero con esta misma paciente, de acuerdo al año anterior y el actual. Entonces, esa era mi inquietud. Sí, si van a hacerse repetidas, tiene que ser de preferencia el mismo densitómetro, del mismo equipo, el mismo técnico y en el mismo lugar. Gracias. Y vale la pena aclarar esta interesante pregunta, es que existen muchas preguntas de los pacientes cuando llegan. Oiga, doctor, es que no he mejorado, ya vi mi estudio y lo veo igual. ¿Qué tanto esperamos de variaciones normales? Bueno, hay variaciones incluso porque se cambie de técnico, y hay variaciones que puede uno esperar ya que puedan ser del 2%, pero ese 2% en general es un valor cuando estamos utilizando el mismo densitómetro, el mismo técnico, etcétera, y que la variación superior al 2%, ya sea hacia arriba o hacia abajo, son significativos. Entonces, el tema es, recomiendan a sus pacientes, de ser posible, utilizar el mismo instrumento de evaluación para que tengan una cercanía a lo ideal. Sí, doctor. Pues, felicidades también. La pregunta que tengo es si, una vez que ya decidimos dar tratamiento, porque el riesgo absoluto de este paciente nos indica que así debe hacerse, ¿se sabe cuánto va a disminuir ese riesgo una vez que empecemos el tratamiento? Y si cambiamos alguno de los factores, ¿cuánto se va sumando? O sea, si le quito los glucocorticoides, si logro que ya no fume, si logro que ya no que haga un poco de ejercicio. Todo eso se puede ir sumando y al final yo poder tener un estimado de cuánto riesgo lo voy a disminuir al final de un año.
No, se sabe eso? no, todavía ese tipo de estimados no lo conocemos. Sí sabemos, evidentemente, sobre todo a través de la densitometría, sí sabemos, por ejemplo, el riesgo relativo que podemos tener si nos aumenta una desviación estándar, por ejemplo, ¿no? O si nos disminuye una desviación estándar en la densitometría, pero en todos los demás factores de riesgo no tenemos la menor idea. Simple y sencillamente, sí sabemos que los pacientes que tienen menos factores de riesgo tienen menos riesgo de tener menos estimado de tener una fractura. Pati, un problema que tenemos con nuestros pacientes es apego a tratamiento. ¿Qué tan cercano tiene que ser el apego a este tipo de manejo, que además es por muchos años, como para que realmente ese riesgo que vamos a reducir o minimizar tenga un impacto real? Bueno, mira, se dice, por ejemplo, nosotros empezamos en términos generales, los que se llaman medicamentos de primera línea son los bifosfonatos. Entonces, si nosotros empezamos con el andronatos, los pacientes se adhieren, más o menos a los 2 años nosotros tenemos y vemos realmente un cambio importante en la densitometría si ese paciente responde al andronatos. Si ese paciente lo seguimos en el andronatos, sabemos que sigue aumentando su densidad mineral ósea. Lo mismo sucede con denosumab, que es un anticuerpo monoclonal, y lo mismo sucede con romosumab. Ahora, esto es muy importante. Fíjense que no hay estudios head-to-head ni con los monoclonales, ni con los bifosfonatos, ni absolutamente con ninguno de ellos. Hay unos que se llaman network meta-análisis. ¿Alguno conoce qué es un network meta-análisis? Los network metaanálisis son una nueva estrategia de hacer metaanálisis en donde, como no existen estos tratamientos, estos estudios head-to-head, se trata de comparar a través de un metaanálisis, por ejemplo, ¿no? La eficacia que tiene uno versus al otro, no teniendo el head-to-head. Y realmente, por ejemplo, en todos los bifosfonatos y en el denosumab, que también es un antirresortivo, no existe realmente una diferencia estadística en cómo aumenta, pero sí sabemos que de forma importante aumenta la densitometría y disminuye el riesgo. El único osteoformador que existe, ese sí, y sin duda alguna, y que además es excelente, es la teriparatida, que actúa directamente con los osteoblastos y directamente forma hueso, y forma buen hueso, o sea, realmente estimula que exista una matriz ósea y que venga y haya una mineralización adecuada. Entonces, lo ideal, por ejemplo, hablando de un caso de una osteoporosis severa que ya tiene 1 o 2 fracturas y es una mujer de 75 o 78 años, lo ideal sería decir, con un osteoformador durante 18 o 24 meses, le aumento de forma importantísima la calidad y cantidad de hueso. Eso no lo hace ningún antirresortivo. El antirresortivo va sobre el osteoclasto y por diversos mecanismos inhiben la osteoclastogénesis, por ejemplo, el denosumab, o los osteoclastos maduros, por ejemplo, otros bifosfonatos, ¿no? Pero no hacen hueso. Inhiben al osteoclasto, sigue la mineralización, pero no sabemos si actúan o no actúan realmente en la matriz ósea, como si sabemos que la teriparatida actúa directamente en matriz ósea y mineralización. Entonces, es un juego, ¿no? Ahí sí ya un poquito la experiencia del clínico, el ver cómo está la paciente. Por ejemplo, existe la posibilidad de dejar a los pacientes que tienen 5 o más años ya con bifosfonatos, 3 años con los que son por infusión, que es el solendronato. A los 3 años se recomienda dejar por lo menos lo que le llaman el holiday, y después de 5 años de los bifosfonatos orales, porque lo que es cierto es que es un mecanismo que va desgastando el osteoclasto. Se habla de los efectos indeseables muy raros, que son raros, pero existen, que son las fracturas atípicas y que son la necrosis mandibular, osteonecrosis mandibular. Son raros, pero sí se ve que aumentan muchísimo más en pacientes que tienen muchos años de ser tratados con bifosfonatos. Hasta el momento contamos con muy buena información derivada de los estudios pivote. Y alendronato, por ser uno de los primeros bifosfonatos que se utilizó a gran escala y para muchos considerados como estándar de oro de estos, tenemos 10 años de información. Con ácido zoledrónico, 7 años de información. Con ivandronato y risedronato, 5 años.
con denosumab 8 años, casi ya los 10 años. Así es de que hay buena información, pero son de los estudios pivotes, son de estas poblaciones ultra seleccionadas. Los estudios de vida real probablemente puedan dar una información diferente y una información que varía un poco. Ahora, los tratamientos, ya sea con monoterapia, secuenciales o terapia combinada, son la nueva estrategia, y esto es lo que tendríamos que pensar, porque nuestros pacientes van avanzando en edad y tienen condiciones diferentes. Si el paciente empieza siendo una posmenopáusica que recibe un modulador selectivo de los receptores de estrógeno inicialmente, o terapia de reemplazo hormonal que tiene como consecuencia una ganancia en la disminución del riesgo de fractura, bueno, va a cambiar seguramente una terapia diferente posteriormente. Y aquellos pacientes que tengan comorbilidad tendrán que ser evaluados, porque algunos de ellos puedan tener daño a nivel renal o a otros niveles que deban de modificarse la terapia. Y por ejemplo, este anticuerpo que tenemos de denosumab, el nicho ideal de este medicamento es aquellos pacientes que tengan riesgo de falla renal y donde no tiene un impacto importante, y esos pacientes nadie los trata. Están preparándolos para trasplante, los trasplantan y acaban fracturados sin moverse. Entonces, nuestros pacientes debemos de evitar, como bien dice la doctora Clark, que se fracturen. Eso es lo barato, eso es lo efectivo, prevenir que se fracturen. Y eso está en gran medida en quien oriente al paciente, que al final de cuentas somos todos nosotros. Pues no sé si haya alguna otra pregunta. Bueno, pues muchas gracias, doctora Patricia Clark, muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Les entrego su reconocimiento. Muchísimas gracias. Hola. Muchas gracias a todos ustedes por haber venido el día de hoy, y los invitamos a que nos ayuden a que nos acabemos el vino allá afuera. Gracias, buenas noches.